ya podemos comenzar con el análisis del día, el primer análisis del día. Tenemos a Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Bueno, Araceli, quería pedirte en primer lugar una primera valoración de los mercados financieros, sobre todo en los últimos días, porque este pasado lunes y el viernes fueron días, desde luego, brillantes en los mercados. ¿Ha cambiado algo para que, bueno, ahora la situación parezca un poquito más optimista? Bueno, yo creo que únicamente lo que ha cambiado es que bueno, el mercado va a estar un poco a corto plazo, ¿no? En modo noria, ¿no? Hemos asistido a un fuerte repunte en enero, fuerte repunte también a mitades de febrero, y esa recogida de beneficios, pues por poner un poco en precio lo que es un poco la realidad y no las expectativas o las esperanzas que tenía el mercado en cuanto a política monetaria. Después de esos recortes han venido otra vez las compras y asistiendo a una especie de rotación sectorial, sigue aumentando también, pues como hemos visto, Nasdaq, el sector tecnológico, ¿no? El mercado, yo creo que esa expectativa o esa euforia de principios de año, pues que no estaba, bajo mi punto de vista, muy justificada, ya que estaban descontando pues que la inflación estaba controlada, que las políticas monetarias de los bancos centrales estaban haciendo su efecto por unos registros que se veían menores de incremento de la inflación, y eso pues les hizo echar las campanas al vuelo y empezar en ese optimismo de pausa pronta de subidas de tipos de interés, tanto en Reserva Federal como en Banco Central Europeo. Se dieron a mediados de febrero un poco de bruces, ¿no?, contra la realidad, viendo los registros de precios que en Estados Unidos y en Europa, que en contra de recortar estaban subiendo, ¿no? Viendo que la inflación pues es difícil de luchar contra ella, y que hay que dar un largo recorrido poniendo en precio lo que nos han venido comentando los bancos centrales desde el inicio, ¿no? Que van a seguir con esa política monetaria restrictiva de lucha contra la inflación. El objetivo principal es llevar la inflación a ese 2%, y para ello nos queda mucho trabajo para hacer, ¿no? Recordemos los niveles de inflación que está en Estados Unidos en torno al 5%, en Europa en torno al 8%, también con registros de aumento de inflación tanto en los principales países como en el conjunto de la Unión, conocidos la semana pasada, y también en el Reino Unido en torno al 10%, con lo cual, dijeron, vamos a ver si estas expectativas tan halagüeñas que estábamos descontando no son así, no son tales. Importante hoy el discurso de Powell, que hará ante el Senado para contar un poco la actuación de la política monetaria. El mercado buscará pistas sobre la próxima actuación de política monetaria. Descontado está en 25 puntos básicos para la próxima reunión del 22 de marzo. No creo que sea un tono muy hawkish, muy agresivo, ¿no? Creo que no impactar en mercado. Reserva Federal también mira bastante el mercado de trabajo. Datos importantes también tenemos esta semana en cuestión de empleo privado, que se espera que se cree algo menos de trabajo, ¿no?, en Estados Unidos. No obstante, los salarios están todavía contenidos y no están repuntando, con lo cual ahí también daría alas a la Reserva Federal para seguir manteniendo esta política monetaria restrictiva, y los mercados siguen un poco en esa tónica, ¿no? También tenemos Banco Central Europeo antes que la Reserva Federal, el 16 de marzo, que se espera también que sean 50 puntos básicos, que lo han dicho ya por activa y por pasiva, tanto Lagarde como de Guindos la semana pasada en declaraciones que tuvo aquí en CUNEF. Con lo cual, estamos en esa tónica y el mercado un poco más relajado en cuestión de expectativas de política monetaria, que es lo que marca
el sentimiento de mercado. Por otro lado, tenemos también que los resultados empresariales han llegado a su fin. La presentación de los resultados empresariales ha sido mixtos, mejores en Europa que en Estados Unidos, y bueno, pues hay una cierta realocación de carteras y de sectores y de valores, ¿no? Pero bueno, yo creo que el sentimiento de mercado sigue pendiente de la política monetaria de los bancos centrales, y es lo que marcará a corto plazo el movimiento que tengamos en los mercados, ¿no? Araceli, has hablado un poquito sobre lo que puedes esperar de lo que vaya a decir Powell estos días en el Congreso, ¿no? Y, por ejemplo, me ha apuntado una de las cosas que has dicho de que no va a ser, o esperamos que no sea demasiado hawkish. Claro, la cuestión es si va a volver a hablar de desinflación, ¿no? Entiendo que es una de las grandes palabras, igual que entonces lo fue la transitoriedad de la inflación y luego retiró del discurso esa palabra. No sé si ahora podemos esperar algo parecido, que diga que a lo mejor la desinflación ya, bueno, pues a lo mejor ha quedado un poquito en el pasado. Él llegó a decir que estaba empezando, ¿no? Que estaba en las primeras fases esa desinflación. No sé si, bueno, va a corregirse o va a matizar esas palabras o qué crees, o a lo mejor no va a citar nada sobre esto. Sí, yo creo que se espera más que no incida tanto sobre el comportamiento de la inflación, y no incida tanto sobre esa desinflación que fue también un poco, pues como dices tú, ¿no? la palabra o el detonante para que los mercados fueran tan optimistas en enero y inicios de febrero, con esa entrevista que dio, y que bueno, pues fue la palabra clave, y que todos los mercados se pusieron a subir, dando por hecho que la inflación ya está controlada y que la inflación seguiría su senda de caída mes a mes. La verdad es que, bueno, pues, por así decirlo, entre comillas, se ha cubierto de gloria cada vez que habla, ¿no? En cuanto que la inflación es transitoria, no persistente, y ahí la tenemos. En cuanto a desinflación y el siguiente dato de inflación es el registro es al alza y no a la baja, como habría sugerido él, con lo cual yo creo que bueno, pues se mantendrá en un tono más neutro. Lo que sí que se está debatiendo en los distintos miembros, ¿no? de la Reserva Federal es dos posturas, ¿no? O ser agresivo, igual que han sido el año pasado, con incrementos de tipos de interés más agresivos de 50 puntos básicos y no de 25, o mantener esas subidas de tipos de interés durante más tiempo y que fueran graduales de 25 puntos básicos cada mes. De momento se sigue predominando bueno, pues que la Reserva Federal llegará a su tope cuando los tipos oficiales lleguen a esa banda de 5,25, 5,5. No obstante, ya hay voces que bueno, pues se lo sitúan en tipos más altos, ¿no? También se está poniendo en duda o repensando, ¿no? El nivel de inflación al que se tendrían que llegar, o el objetivo de Reserva Federal, ese 2%. Algunas voces están diciendo también que bueno, pues puede ser algo menor, algo del 3%, ya que la consecución de ese 2% inevitablemente llevaría a conducir a una recesión en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues Powell tiene que ser bastante cuidadoso con las palabras que dice, y creo que no se va a meter en profundidad el tema de la inflación, sino más bien en las actuaciones de política monetaria, y seguirá esa línea que yo creo que descuenta el mercado de 25 puntos básicos. Veremos esta tarde finalmente qué es lo que dice Powell. Araceli, quería preguntarte también por el IBEX, porque lo comentábamos justo antes, ha alcanzado ya el máximo en los últimos 3 años, es decir, máximos pre-COVID, superando la barrera de los 9.500 puntos. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece el movimiento que ha hecho el selectivo español también en ese 2023? Bueno, como decimos siempre, el IBEX, este movimiento no tendría que, entre comillas, sorprendernos, ¿no? Porque la composición del IBEX es básicamente el sector financiero. Entonces, este sector financiero va a seguir beneficiándose de estas subidas de tipos de interés que está realizando el Banco Central Europeo, y puede continuar estas alzas en nuestro índice. Sí que es verdad que cada vez pues le queda menos
objetivos, ¿no? O precios objetivos a los bancos que componen el IBEX y cada vez las subidas bueno, pues serían en menor cuantía, pero muy beneficiado por estas subidas de tipos de interés y también por el empuje que han tenido el sector turismo en este inicio de año. Bueno, que justifica, puede decirse, por la apertura de China y ese mayor crecimiento que se espera para este 2023 de este sector. También una subida demasiado vertical, bajo mi punto de vista, y que bueno, pues puede no tener continuidad por ese lado. Pero por el lado del sector bancario, que es el máximo que pondera en el IBEX, sí que puede tener una continuidad este movimiento al alza y seguir, como decimos, ¿no?, el alumno destacado de Europa por fin, este IBEX 35. Araceli, ya por último quería preguntarte por el petróleo, porque muchos expertos lo ven incluso en los $100 el barril, que al final, pues bueno, es una cifra muy redonda de 3 dígitos que sorprende, impacta un poco. ¿Cómo lo ves? Porque es verdad que este año tampoco de momento lleva un año brillante, ¿no? Sí, este año, bueno, pues por el lado de la oferta tenemos esa lucha entre OPEC y también, bueno, lo que intenta hacer, aunque no tiene ese músculo tan grande como la OPEC, también Estados Unidos, por controlar ese precio del crudo, ¿no?, liberando reservas, que hay, bueno, pues incluso a todas las economías pues no les viene bien en su lucha contra la inflación este aumento del precio del crudo, pero sí que le cuesta aumentar. Yo creo que sí que la banda, ¿no?, que de fluctuación sí que estaría en torno a 85 o 100 dólares. Nos queda ver el efecto de apertura de la economía china. Ayer ya bueno, pues se desvelaron las cifras de crecimiento que espera el gobierno chino para este año, que es en torno al 5%, aumento de demanda de energía se supone, ¿no?, el aumento de consumo, aumento de producción industrial, con lo cual, bueno, pues nos queda, creo que por ver, pues ese empuje, ¿no?, del precio del crudo a lo largo de este año. No exento de fluctuaciones, yo creo que vamos a continuar viéndolas y bueno, tenemos el lado positivo o el yin y el yang, tenemos el lado positivo positivo para el sector petrolero, para las petroleras, para tenerlas ahí en cartera. También nos dan esa rentabilidad por dividendo que tanto también ansiamos en las carteras, y por el lado negativo tenemos que incidirá más en la inflación y en esa lucha que los bancos centrales tienen por controlar los precios tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esa banda sí que nos moveremos, ¿no? 85, 100 dólares, yo creo que sí que podemos verlo, impulsado por, como decimos, la apertura de la economía china y el aumento de demanda. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Alaja Inversiones. Muchísimas gracias y que pases muy buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.